Muy buenos días, domingo 18 de enero y bienvenidos a este resumen semanal número 265. Y digo bien, 265 porque ya lo había dicho la semana pasada y me había saltado uno. Saludamos a Manu. Manu, ¿qué tal? Buenas estás. ¿Cómo Muy estás? buenas, pues nada, terminando de estar resfriado, a ver si se va ya. Hay que ir quitándolo ya. Y nada, recordad que mañana no hay bolsa americana, Ajá. así que Bien. día festivo prácticamente, porque así América no mueve el mercado, así que a ver qué hace el mercado a partir del martes. Venga, vamos a ir echando un vistazo, como siempre al principio, bueno, pues el típico disclaimer que nos dice, mejor dicho, que, bueno, pues que la inversión en los mercados y especialmente en aquellos productos financieros apalancados, bueno, pues puede tener esas pérdidas importantes, ¿no? Por tanto, prudencia con ellos. Segundo punto, que todo lo que vais a ver en este vídeo, que esperamos que os guste mucho, tiene exclusivamente carácter formativo. Y tercero, este ya lo añadimos nosotros, que si os gusta el vídeo y le dais al me gusta, bueno, pues nos ayudáis a difundir el proyecto. Vamos a empezar, como siempre, con el análisis de los índices. ¿Eh? Ya sabéis que esto lo dividimos en dos partes, un análisis de índices, empezamos por los índices locales y luego nos vamos al mercado americano, y luego las peticiones que nos ha hecho nos han hecho las personas de nuestra comunidad. En este caso, ahí, ¿cuántas son? Bueno, sobre 15, una cosa así, ¿no? Entre españolas y americanas. Así que venga, vamos a ir al grano. Y aquí tenemos el IBEX 35 con la estructura habitual de swing trading. Marco temporal semanal a la izquierda, marco temporal diario a la derecha. Vamos a dejarme quitar esto aquí de la pantalla. Venga. Bueno, yo creo que la etapa 2 que tenemos en marco temporal semanal es de poner en manual, ¿no? Es perfecta. Tiene una estructura de máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes, media de 20 alcista, media de 40 alcista y encima paralelismo, lo que nosotros llamamos las vías del tren. Esto es sostenible, sostenible en el mercado. ¿Qué pasa? Que una vez que tienes una situación, vamos a abrir comillas, ideal en el mercado, lo que hay que hacer es buscar el timing adecuado, el momento correcto de entrada. Y ahora mismo ese timing no lo es, ¿no? ¿Por qué no lo es? Bueno, porque ya sabéis que los precios se mueven en, voy a hacerlo así, exhalaciones, inhalaciones, ¿verdad? Exhalaciones, inhalaciones. Y ahora mismo, ¿en qué estamos? En una exhalación. ¿Ha terminado todavía la exhalación? Pues no, la verdad que no lo sé, pero lo que sí está claro es que está, bueno, pues lejos de la media de 20, ese concepto de barrio sésamo, que es yo creo de las primeras cosas que aprendemos en Trading Mentor Academy. De hecho, hoy vamos a utilizar mucho la información que nos dan las medias y vamos a medir la D2, y la D2 ahora mismo nos está dando un 8,13. En los casos anteriores, antes de comenzar la inhalación, eran un 9,7, perdón, un 9,07, 8,68, 9,19 y ahora mismo estamos en un 8,13. Es decir, ya estamos entrando muy cerquita del rango, ya entramos muy cerquita del rango de estar en zona de sobrecompra. ¿Qué quiere decir esto? Este mensaje nos dice, oye, cierra ya que ya se va a caer. No, nos dice, estamos volando demasiado alto y normalmente en estas situaciones, pues más pronto que tarde viene la inhalación. Conclusión, hombre, si vas a entrar en IBEX, no es el momento. ¿Vale? Independientemente de que todavía pueda subir un poquito más, pero no es el momento. Eso en cuanto al corto plazo, pero si nos en cuanto a la situación en semanal, pero en cuanto a la exhalación actual. Pero si nos vamos al medio plazo, a la información que nos da la distancia de uno, la distancia de uno es la distancia entre la media de 20 y la media de 200. Y vamos a calcularla sobre la marcha. Vamos a calcularla sobre la marcha para que veáis cómo se hace, que es muy sencillo. Siempre cogemos como ancla la media de 20, ¿vale? Y medimos desde la media de 20 hasta aquí. Vale. Y eso es un 32,40%. 32,40%. Ahora vamos a compararlo con las situaciones que ha habido históricamente antes de caídas, ¿vale? Y voy a poner solo gráfico semanal para verlo más grande. Vale, antes de caída fuerte, vamos a ver esta, por ejemplo, esta de aquí. Vamos a medirlo bien. Voy a hacerlo otra vez, quitamos. Voy a ampliar para que se vea bien. Antes de caída, de cambio de etapa, ¿lo veis? Eh, el máximo relevante es este, antes de caída. Entonces simplemente medimos desde ahí hasta aquí, hasta abajo. Aquí Has estábamos cogido en. la media 40, Juan. Ah, sí, es verdad, es un poquito más arriba. Gracias. Que ahí estamos. Es un 24,42%, ¿vale? Un 24,42%. Y vamos a ver si hay más casos. Aquí hay otro que vamos a medirlo bien. Hacemos así y lo ampliamos desde el máximo relevante, desde la media de 20 hasta aquí. Espera, a ver, ahí, ¿verdad? Espera, aquí o aquí.
Déjame ver un momentito. Aquí. Vale, Ahí. bueno, pues nada, medimos hacia abajo y estamos en un 29,85. Vale, ¿qué quiere decir esto? Exactamente que lo que vimos antes con la distancia de 2. Fijaros, antes de caída importante, cambio de etapa, claro, ¿no? Venía de una etapa 2, etapa 3 y una etapa 4 prolongada, estaba en torno a un 30%. En la siguiente vez estaba un 24,42% antes de una caída importante. Y ahora mismo, a día de hoy, estamos en un 32,40. Repito, 30, 24, 32. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo, estamos volando demasiado alto. Traducido a nuestro trading. ¿Qué significa esto? Ay, no, que a lo mejor puede caer. No necesariamente. Si tú ves una operación de compra, puedes hacerla igual, sin duda, pero yo lo que haría sería utilizar lotes más pequeños. ¿M? Lotes más pequeños. ¿Por qué? Porque tanto en el enfoque del día a día ya, o de la vela a vela en semanal, estamos ya muy lejos, además con 2, 4, 6, 8 velas seguidas verdes, alcistas. Lo cual ya sabéis que no es muy sostenible en el tiempo. Lo más normal es que venga algún tipo de inhalación. Mirad aquí, 2, 4, 6, 8, 10 en este caso. Y luego ya vino la inhalación. En este caso hay 8. Podríamos tener una semana más, 9, no pasa nada, pero sabemos que estamos en la parte final de la exhalación y que luego viene la inhalación. Por tanto, desde el punto de vista del índice en semanal, cuidado porque no es el momento adecuado. Y además, no solo eso, si ya nos vamos a una visión más de medio plazo, de que pudiera haber un cambio de etapa, esto es aventurarse demasiado, lógicamente, pero se empiezan a dar las condiciones, en el sentido de que la distancia de uno se encuentra ya en las zonas de sobrecompra. Si vamos al diario, bueno, pues aquí lo que tenemos, si vamos al diario, aquí lo que tenemos también una clarísima etapa 2, no tiene muchas dudas. Fijaros que incluso en los momentos en los que hay duda, como por ejemplo pudiera ser aquí, aquí pudiera haber una duda de, oye, este mínimo relevante es incluso más bajo que este, no a cierre, pero podría haber duda. La media de 20 incluso se puso en roja durante un día, sí, un día. Sin embargo, fijaros con qué fortaleza se recuperó y machacó el siguiente máximo relevante, ¿no? Eso es un síntoma de, bueno, pues de continuidad alcista. Y eso un poco se repite ahora también. Es decir, tenemos una ruptura, un fallo de ruptura que normalmente suele llevar el precio, es un fallo de ruptura que normalmente suele llevar el precio a la zona de soporte menor, es decir, a la zona de 17.400. Y fijaros ya cómo el viernes se estaba empezando a recuperar. O sea, sería lo que conocemos como el fallo del fallo. Así que, de momento, esto todavía sigue mostrando fortaleza. Sigue mostrando fortaleza. Y a rabioso corto plazo solo veríamos una caída de 17.400 si vemos que pierde el mínimo del viernes, que estaba en 17.585. La verdad que terminó en máximos. Déjame ver cómo está en horario, a ver si nos aporta algo más. Bueno, ya la etapa 4 ya finalizó, empezando una 1 ahora mismo. Por tanto, una 1, después una 2. Así que bueno, parece ser que todavía pudiéramos tener más continuidad alcista en el IBEX 35. Pero eso, con mucha prudencia, porque me imagino que habrá subyacentes que estén muy, 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 muy alcistas. Cuidado con ello. ¿Cómo lo ves, Manu? No sé si tienes que comentar Sí, algo más. exactamente igual que tú. Es que todo hace indicar de subida, subida, subida. De hecho, ahora podríamos tener esta semana un patrón de ruptura a continuación alcista a nivel Mm, diario. ujú. Así que lo único que hay que hacer es eso, es tener cuidado con el lotaje, como comentas, por el tema semanal y luego a nivel mensual, que es más a nivel core, a nivel semanal, como ven, cada vez que ha llegado al 9% aproximadamente, ha empezado una inhalación, Claro. llegándose a apoyar en soporte menor. Entonces, soporte menor, ¿qué es? Que si, por ejemplo, llega a los 18.000, soporte menor lo tenemos a los 16.500 más o menos, ¿no? Sí, sí, 16.000. Entonces, ahora mismo ya es tarde para incorporarse a nivel incluso swing, ya veríamos. sí, sí, sí. O sea, para mí es ahora mismo de pues, rupturas para nivel intraday y poco más. O sea, Sí, 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 y esperar que haga esa inhalación. Que sube un 5% más, que se vaya sin nosotros. Nosotros no corremos detrás del precio. sí. Fíjate, y ahora que lo mencionas, viendo esto en semanal, en mensual tiene que ser un espectáculo alcista. Mirad. Es la típica imagen de la no sostenibilidad por la verticalidad que está adquiriendo, sobre todo tras esta bottom tail. Porque hasta aquí más o menos iba bien, pero ahora ya la verticalidad es bestial y esto no es sostenible. Esto no es sostenible en el tiempo, están máximos históricos y lo más normal es que eso, bueno, pues que se venga hacia la zona de 16.000, sí, aquí podríamos hablar en este marco temporal de 16.000, que sería la zona de soporte menor, ¿vale?
Vale, venga, pues yo creo que ya tenemos más o menos definido cómo se Mm, encuentra el IBEX 35. La palabra sería alcista con prudencia, alcista con mm, prudencia, ¿vale? Y hablando de prudencia, ¿qué significa? Cuidado con los lotes, bajarlos un poco. Vamos a ver si nuestro compañero europeo DAX, en este caso, bueno, pues continúa su camino alcista. La verdad es que ha recuperado ya tras esta este shakeout, que en realidad en marco temporal intermedio, en 3 días, es una etapa 4. Tras este shakeout, comenzó y se dio la vuelta y superó con fuerza esta importantísima resistencia. ¿Por qué digo importantísima? Bueno, porque es evidente que aquí había mucho papel esperando y sin embargo lo ha absorbido muy bien y no solo eso, sino que, bueno, pues ha continuado su camino al alza. Lo más normal es que ahora, bueno, pues dentro de poco venga también una inhalación. ¿Hacia dónde? Bueno, pues hacia la zona de soporte menor, que en este caso está en la zona de los 24.600, 24.550. Este nivel, ¿no? Eso sería lo más normal y diría incluso hasta sano. mm. Si vamos al diario, pues fíjate, la última vez que lo vimos, decíamos, lo más normal es que pueda seguir subiendo un poco más para luego comenzar una inhalación. Bueno, pues lo que ha hecho es subir un poco más para luego comenzar esta inhalación tímida, porque no está siendo muy potente, pero bueno, sería lo lógico, ¿no? Si ahora, atención, vamos a suponer que ahora arrancara hacia arriba, sería un PC1, pero un PC1 de los que a nosotros no nos interesan. ¿Por qué? Mirad qué distancia con la media de 20. Volvemos otra vez al concepto barrio sésamo. Nosotros entramos cerca de la media de 20, no lejos de la media de 20. Si queréis entrar en DAX alcista, cuidado porque, bueno, es los típicos sitios donde pueden haber fallos. ¿Por qué? Porque el evento está ocurriendo lejos de la media de 20. Así que si analizamos tanto uno como otro, lo que vemos es, de momento, oye, pues está claro que sesgo alcista, pero la goma muy estirada. Mm. La goma, esa goma elástica que solemos hablar, muy estirada. Y entonces en esos casos, bueno, hay que tener cuidado y prudencia con los lotajes. Sí, yo creo que el DAX, ¿Mm? donde mejor representa el semanal, con ¿Sí? esa top Intel que tenemos lejos de la media, lo suyo es que viniese a la zona, eso, 24, la 24.600, ¿no? Así que es Sí. el soporte menor. Ujú. Y creo que podría ser una réplica de ¿Mm? lo que pasó en diciembre del 23, que podría... Vamos a ver. Aquí este. sí, donde Este. tienes diciembre 23, Sí, mira sí, sí. diciembre 23. Este. No, eso no, diciembre. Ah, diciembre, perdón, diciembre. Ahí, que tenemos una Aquí. top Intel. Sí, Como este. tuvimos una etapa 4 rapidísima, subió y Ujú. lo suyo es que se fue a visitar zona de soporte menor antes Sí, sí, de sí. Claro, incluso claro, claro. Ya te continuar. entiendo, ya te Entonces, entiendo. estamos en ese rango que no sabemos si consumirá tiempo o definitivamente caerá a la zona de soporte menor. Sí, sí, claro. Supera toda esta resistencia que era difícil de superar, porque era muy, muy fuerte, lo supera, llega aquí arriba y nos hace esta inhalación hacia zona de soporte menor. Vale, ya entiendo Eso la es lo analogía. esperable en Y ahora semanal. lo mismo, es decir, esta resistencia era difícil de superar, la supera y luego lo más normal es que haya esa inhalación hasta esta zona. Correcto. Pues muy similar, efectivamente, y muy posible que sea lo que ocurra en las próximas semanas. Venga, pegamos un salto, pegamos un salto y nos vamos bueno, al mundo americano y empezamos como siempre por el Standard Poor's, ¿vale? Que, bueno, pues mantenemos un poco la misma situación, ¿no? Estamos en marco temporal semanal, a ver, en marco temporal semanal, volando también muy alto, volando también muy alto. Vamos a verlo, medimos desde la media de 20, para buscar la distancia de uno, es un 26,42%. Medimos la última vez que hubo un latigazo en el máximo relevante. De arriba, Juan, es Ay, media perdón, perdón, 40 perdón, 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 perdón. Ahí, vale, ahí estamos. Vamos a ver cuánto era esto. Antes era un 24,01. Aquí hay otro, vamos a buscar este. Espera un momento que está mal medido esto. Vamos a ponerlo en grande. Cogemos como ancla siempre la media de 20. Ahí, vale. Y estamos hablando de un 29,06, 29,06. Es decir, las tres últimas veces que hubo una caída importante, es decir, una etapa 4 duradera, estaban a un 29, la distancia de uno, que es la distancia entre la media de 20 y la media de 200. Estaba a un 29,06, a un 24,01 y a un 26,42 estamos en la actualidad. ¿Nos quiere decir esto algo de cara a mañana? Perdón, ¿ha pasado? No, nada. En realidad nada.
pero sí te está diciendo, oye, cuidado, que estamos volando demasiado alto. Otra vez, que la goma elástica está demasiado estirada y que lo más normal, en función de datos históricos y además datos objetivos, son, fíjate, objetivos que se pueden medir, es que, bueno, pueda venir algún tipo de inhalación de comienzo de etapa 3 y luego etapa 4. Pero lo de siempre, al final el camino lo va a marcar el precio. Nosotros podemos estar más o menos alerta. Y en este caso yo estaría, o yo estoy, mejor dicho, en modo alerta. Yo ahora mismo debo tener dos posiciones alcistas. Dos posiciones alcistas. Pero las tengo vigiladas y con un stop muy cerca. Porque no me fío del todo de esta situación, ¿no? Eso en cuanto a marco temporal semanal, que, bueno, evidentemente sigue en etapa 2 alcista, solo ha tenido una inhalación en toda la subida, fijaros qué fortaleza. Solo tenía una. Y ahora mismo está incluso, bueno, pues rompiendo, hubo la ruptura, ahí está la ruptura, y fijaros, pero sabéis que lo importante es la vela siguiente, la ruptura, que tenga continuidad, o al menos que no pierda la zona de soporte previo. No ha tenido esa continuidad, pero no ha perdido esa zona de soporte previo. Es importante, porque si hubiera perdido los 689 a cierre, o más del 50% de esta última vela, cuidado, porque eso sería un fallo de ruptura de continuación alcista. Entonces, lo suyo es que se viniera a la zona de 650. Y en realidad eso queda vigente aún para esta semana que comienza, bueno, más cortita, que comienza pasado, ¿no? En realidad el rango de la semana pasada es el que nos va a determinar si confirma la ruptura. Ahí tenemos, pues eso, nuevo tramo al alza, o si hace ese fallo de ruptura y nos vamos a la zona de 650. Vale, eso en cuanto a esto. Vamos a De ver. hecho, Juan, para mí me llama poderosamente la atención semanal cómo abrió con un hueco pro bajista. ¿Cuándo te refieres? En semanal esta semana Sí, tuvimos un sí, hueco aquí pro sí. bajista Sí, sí. que hacía presagiar el posible fallo de ruptura. Mm, Sin embargo, al final se fue para abajo, luego para arriba y luego para abajo, dejándonos una doji ahí de incertidumbre de Sí, sí. cuidado. Sí, sí, que el propio mercado no las tiene todas Mm. consigo, ¿no? Está claro, sí, sí, perfecto. Bueno, pues ahora voy a poner el diario, pero lo voy a poner en grande. Solo diario, ¿vale? Para que veáis un paralelismo que hay entre estos dos momentos. Fijaros, vamos a ver si a ver si lo puedo mostrar bien. Fijaros, aquí estábamos con este máximo, esta zona de máximos, ¿lo veis? Esta zona de máximos, clares, una etapa 2 altista. ¿Cómo es capaz de superarlo? ¿Cómo es capaz de superarlo para luego Juan, voy a hacer hacerlo de un... otra forma, creo, Sí, mejor. sí. Pon los dos gráficos que Sí, pones, sí, pero sí, correcto. diario. Me gusta la idea. Sí, señor. Y pones el diario en Voy a uno duplicar donde esto. estás y el otro de ahora y ya está. Es verdad, me gusta más, porque así lo vemos mejor. Tienes toda la razón. Muy buena idea. A ver, vamos a quitar estas flechitas para que no distraigan. Vale. Bien, lo que teníamos es que aquí tuvimos una etapa 4 muy rápida, hasta aquí, ¿lo veis? Podría ser este escenario. ¿Ok? Y desde aquí, bueno, pues llega, supera los máximos anteriores y hace una zona de resistencia, ¿lo veis? Y aquí supera los máximos anteriores, hace esta zona de resistencia y es capaz de superarla. Es capaz de superarla, correcto. Lo vemos aquí como es capaz de superarla, al igual que aquí. ¿No? Y fijaros que estamos hablando de febrero del 2025. Es capaz de superarla y de repente nos caemos. Bueno, pues ahora mismo estaríamos justo en esta zona. En esta zona. Justo. ¿Quiere decir esto que va a caer? Bueno, no tengo ni idea, evidentemente no tenemos ni idea. Pero cuidado, porque si esto de corto plazo, este patrón de corto plazo, lo unimos a que también en semanal estamos en zona extendida, bueno, pues puede mandarnos el mismo mensaje que en el mercado europeo, es alcista, porque eso es algo que yo creo que nadie puede negar. Fijaros las medias en ambos marcos temporales, clarísimas alcistas las dos. Por lo tanto, lo más normal en este caso es que el mensaje sea lo mismo, alcista, pero con prudencia, cuidadito, porque con esa similitud es posible que podamos ver algún tipo de intento bajista en las próximas días, semanas, ¿no? Para ello va a ser necesario que quien está siendo el motor últimamente del mercado americano, que no son los grandes, sino el gran pelotón que nosotros solemos decir, empiece a sufrir. Y de momento eso no se está viendo. ¿Cómo lo podemos ver? A través del Russell, ya sabéis, el índice que nos trae el seguimiento de 2.000 acciones de pequeña capitalización, lo que nosotros llamamos el gran pelotón. ¿Y el gran pelotón qué nos está diciendo? Bueno, pues que de momento el mercado está ¡puah!, potentísimo.
media de 20 alcista, media de 40 alcista, máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes, bueno, una etapa 2 total, ¿no? Y en diario, ¿qué tenemos también? Pues a su vez lo mismo, fijaros, una etapa 2 media de 20 alcista, media de 40 alcista, y fijaros, como una caída muy vertical, se cumple lo de fallo de patrón de compra uno para hacer retest, ¿lo veis? Para hacer retest. Y desde aquí arranca y supera ya. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora mismo está otra vez muy lejos de la media, un 4,17 para un índice es mucho, está muy lejos de la media, por lo tanto, en el corto plazo, lo más normal también es que pueda venir algún tipo de inhalación. Fijaros además cómo el viernes nos ha dejado esta indefinición, esta vela doji, una vela doji lejos de la media de 20 tras una subida, suele ser, bueno, suele ser no, es un símbolo de igualdad de fuerzas. Ya durante toda la subida, pues ganaban casi siempre los compradores. Ahora ya el viernes nos ha dejado esta duda. Entonces, si pierde el mínimo de la doji, lo más normal es que comience una inhalación. Una inhalación que, ojo, que en semanal no pasa nada, es simplemente una consolidación tras 2 semanas espectaculares en las que se ha notado un 4,60 y un 2,13, es decir, un 6% de subida en 2 semanas, un índice, o sea, eso está fortísimo, ¿no? Por lo tanto, en realidad esto es posible que pueda tener algún tipo de inhalación, algún tipo de inhalación, y que sería una consolidación en semanal. Déjame ver cómo está en horario, porque para que haya esa inhalación en horario, la etapa 2, que es lo que tiene que tener en horario de momento, tiene que verse con debilidad. Vamos a ver si ya está con debilidad o no. Bueno, pues de momento aquí tenemos vías del tren en horario, ¿ok? No hay ese símbolo, pero sí es verdad que el tipo de techo que está realizando es un techo redondeado, ¿eh? Y que este máximo, que es posible que sea máximo relevante en la siguiente hora, ya va a ser muy igualito a este, ¿eh? Una estructura de doble máximo. Entonces, cuidado, cuidado porque nos está diciendo que es posible que la doji que hemos visto sea el fin de esta exhalación en diario para comenzar una inhalación, ¿vale? Una inhalación hacia la zona de, ¿dónde? Soporte menor, es decir, sería un mínimo 2,58 que está visitando máximos previos. Y eso, pues no pasaría, en principio no pasaría nada si cae rápido y se da la vuelta. ¿Por qué digo eso? Hombre, porque si cae y el viernes termina en 2,58, ¿qué tenemos en semanal? En semanal tendríamos una vela así. Si lo hace el viernes, tendríamos una vela así. Así, ahí, roja. ¿Mm? Ahí justo. Entonces esto sería una top intel y sería un fallo de ruptura de continuación alcista y entonces tendría otras implicaciones. Sin embargo, fijaros que la caída la hiciera martes, miércoles, hasta aquí, y luego jueves y viernes levanta. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos una vela con una mecha por aquí más o menos. Entonces el mensaje cambiaría radicalmente. ¿Vale? Espero que me hayáis entendido esto, porque si entendéis esto, entendéis cómo funcionan los mercados. Bueno, pues yo creo que este es un resumen ya Sí, yo lo que quería destacar, completo. Juan, Dime. es que en el Russell, o sea, el valor de los patrones en sus condiciones. Es Ujú. decir, el patrón de compra uno donde es potente, es bueno, es en una etapa 2 con medias, o sea, vías del tren y todo eso. Y tenemos el ejemplo perfecto en el Russell en semanal. Aquí. Ahí es donde realmente se deben de utilizar los patrones de compra uno en Eso ese es. sentido. Si utilizamos un patrón de compra uno en medias planas o cosas raras, ahí es donde no tienen esa fortaleza. Claro. Entonces, ahí que se ve muy claro, pues eso era para personalificar el tema ese del patrón de compra uno, cómo, dónde se operan realmente. Cerca de la media, como siempre, ¿no? Oye, ¿vamos a echar un vistazo a las acciones? Sí. Venga, vamos allá. La primera que tengo por aquí se llama Jumia. Jumia. Vale, Jumia, Jumia, Jumia. Vale, venga, pues en marco temporal semanal lo que veo así a bote pronto es, cuidado, porque tenemos estructura de doble máximo. ¿Vale? Además tenemos una etapa 2 en este marco temporal, pero fíjate cómo es el arranque bajista. El arranque bajista es una gran vela sólida. Y de hecho, si juntamos estas dos, tenemos una top Intel encubierta, lo cual sugiere más caídas. Por lo tanto, cada vez que veamos un PC1, porque al final esto en diario no es más que un PC1, tenemos que fijarnos si en semanal tiene algún tipo de top Intel. Porque si tiene una top Intel encubierta, cuidado, no solemos coger ese PC1 porque suele dar fallo. ¿Vale? Por lo tanto, este PC1 a mí no me atrae, la verdad, independientemente de que pueda dar entrada y subir un poquito. Pero no me atrae por el semanal, no por el diario, ¿eh? Por el semanal. ¿Vale? No, yo en el semanal viendo techo, suelo redondeado que ha llegado a objetivo, Sueno ahí y llega a objetivo. Entre esas fuera, dos ya no hacía cosas, falta más.
es una acción que yo no cogería por PC1, ¿vale? Por Mm. PC1 está interesante. Es lo que siempre decimos del alineamiento de marcos temporales. Hay que leer el gráfico conjunto. Porque si solo pusiéramos el foco en el diario, oye, fantástico, tienes un PC1, tiene algún problemilla en el sentido de que, mirad, ahí, y ya ha cerrado ¿a cuánto? Al 70%, vamos a decir. Ya nos habla de que la fortaleza no es muy grande. ¿M? Lo ideal es que se hubiera quedado en la vela anterior, en torno al 40 al 60, en las dos velas anteriores, ahí sería fantástico. Y además, eso significaría, bueno, pues que estaría por aquí la vela, en semanal, por lo tanto, estaría mucho mejor. Ahora mismo, por las dos razones, por tres razones. Bueno, suelo que llega a origen, ha llegado al objetivo, ya no interesa en semanal. Y en diario, la profundidad de la inhalación hace pensar que ya no hay mucha fortaleza. Y bueno, y la tercera cosa, la top intel encubierta en semanal, ¿vale? Y Por tanto, luego añadiré una cosa, ujú, lo que se tiene que fijar la gente es la caída a soporte menor, o sea, no debe de perder zona de soporte menor, solo en ujú, la fase de transición A. O sea, en un PC1 que como que el límite pondríamos eso, que no pierda la zona de soporte menor. En la fase de transición A, sí, porque es cuando engañan y tal, pero en un PC1, ujú. si ven que pierde esa zona, directamente, Exacto. mucho cuidado. Mucho cuidado, sí, efectivamente. Vale, por tanto, no es interesante este PC1, ¿vale? Venga, vamos a por la siguiente, GLDD. A ver qué aspecto tiene esto. ¿Qué está máximo? No, no. A ver, vale, me imagino que es por el patrón 1, 2, 3 en diario, pero viendo el semanal le veo un problema. Oh. ¿Cuál es el problema que le veo? Pedazo de resistencia que tiene muy cerquita, ¿vale? Está muy cerca la resistencia, por lo tanto, no es un patrón de compra uno, perdón, un patrón 1, 2, 3 que me parezca interesante. Pero, ojo, no me parece interesante por la situación en semanal. Si solo hubiera aislado el diario, oye, perfecto. Oye, es una gran vela sólida que nace cerca de la media y que supera máximos anteriores. Y que además la vela 2, ¿eh? eh, la vela 2 corrige, consolida en el tercio superior. ¿Vale? Hay gente que tiene dudas sobre si está en el tercio superior o no. Bueno, en este caso yo creo que a lo mejor la experiencia, ¿no? Se ve claramente que sí, ¿no? Pero si alguien quiere tener la certeza, simplemente podemos crear, mirad, cogemos una vez la herramienta retrocesos, típica, la que en nuestro caso la tenemos configurada para 40, 60 y 90, y la podemos modificar. Lo voy a hacer aquí en directo y así como queda grabado, pues lo vemos. Oye, pues mira, yo solo voy a activar, quito eso, quito eso, quito eso, y activo el 30. ¿Ok? Activo el 30, ¿vale? Y crear nuevo modelo, venga, crear nuevo modelo. Y la llamo 30. Añadir. Vale, pues ya lo tengo. ¿Mm? Entonces, si yo quiero medir, vamos a medirlo bien, si yo quiero medir esta, que es la de 30, mides ahí y ahí está, ¿vale? Y te dice, oye, el cuerpo de la 2 de la inside bar, se ha comprendido dentro del 30%. Así ya lo tenéis siempre, para siempre. Dejadme grabarlo. Ahí está, ¿vale? Para siempre, 30%. O sea, si fuera un patrón 1, 2, 3 aislado, yo lo vería perfecto. En entrada, bueno, perfecto no, porque la mecha es demasiado grande, es un Oh. poquito grande, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que supera los 15,82 y venga para arriba. Pero lo que no encaja es el semanal. ¿Por qué? Porque está muy cerca de resistencia y eso para mí haría que no me interese el valor, ¿vale? Del patrón. ¿Vale? No sé si comentaba algo más, en este caso, No, la el luna. tema de la vela roja, ya Vale, está. vale. Venga, pues nos vamos al SMCI. Vamos a ver qué aspecto tiene esto. Bueno, marco temporal semanal. Vale, en marco temporal semanal, ¿qué tenemos? Tenemos media de 20 bajando y media de 40 bajando. Eso ya nos tiene que crear una estructura mental de etapa 4, ¿no? Máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes. Pues etapa 4. Etapa 4 que después de una caída importante, porque parece que no, pero esta caída, a lo tonto, es del 52%, parece que no, pero madre mía. Claro, lo suyo es que después de una exhalación muy fuerte venga una inhalación, hacia, pues por lo menos hacia la zona de 35-80 y luego ya zona de media de 20. ¿Vale? O sea, los precios ya sabéis que siempre se mueven lo mismo, exhalaciones e inhalaciones. En diario sí que tiene buen aspecto por varios motivos. Por varios motivos. A ver, teníamos una etapa 4. Digo teníamos porque ahora mismo ya no la tenemos. Y fijaros, lo que me gusta es este shakeout. Tener una zona de soporte clara, ¿la veis?
la zona de soporte clara, que parecía que iba a tener continuidad bajista. Ahí parecía que arrancaba continuidad bajista. De hecho, se podría. La única razón para no operar esto en patrón de ruptura de continuación bajista es que eso ocurre aquí, muy lejos de la media, en semanal. Muy lejos de la media. Pero esto es un patrón de ruptura de continuación bajista que nos ha hecho, fijaros, no tiene continuidad en la vela siguiente y el motivo de entrada bajista lo elimina en la siguiente. Estas tres forman una bottom tail. Todo ello es un shakeout bajista. Por tanto, esto normalmente suele tener implicaciones alcistas. Ahí la tienes, implicación alcista, que de hecho ha superado dos máximos relevantes decrecientes, obligando a la media de 20 a girarse al alza. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, bueno, pues que este valor, lo más normal es que esto tenga continuidad alcista, y aquí ya continúe su camino al alza hacia, bueno, pues o la primera resistencia, que es esta, ¿no? Ya continuando etapa 2 y, bueno, pues hacer su exhalación e inhalación. Claro, aquí no hay alineamiento de marcos temporales, porque aquí estaremos empezando una etapa 2 en diario y aquí estamos en una etapa 4 en inhalación. Es decir, tenemos lo que nosotros conocemos alineamiento de movimientos. Alineamiento de movimiento de etapa 2 en diario con alineamiento de movimiento de etapa 1, perdón, de etapa 4 en inhalación. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Es la situación perfecta para coger este valor? Bueno, no, no. ¿Puede salir bien? Pues sí, puede salir bien porque hasta la media hay un 18%. Pues a lo mejor ahí si le coges un 12, una cosa así, pues está bien, ¿no? Hombre, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal a lo mejor es que esto consolidara un poco, consolidara un poco unos días para hacernos un PC1, sería con acunamiento, y entonces ya, entonces sí que para mí sería más interesante, ¿no? Eh, Porque así tendríamos eso, más recorrido que desde donde estamos en la actualidad, ¿vale? No sé si pregunta algo concreto en este No, caso. si los marcos no o sea, ella ya dice directamente que marcos no alineados. Correcto, estoy de Si acuerdo. directamente ves eso, directamente descartarlo. O Sí, sea, al sí, momento que eso no. sí. Sé que llama mucho la atención SMCI, que de Ujú, ahí a los 40 te subes un 20%, movimiento sí, fluido, sí, pero la gente lo que debería de fijarse más que en la rentabilidad futura es primero que los marcos acompañen, las medias acompañen, si tú mm, quieres el lado alcista, que veas que las medias ya han hecho un suelo para girarse e irse para arriba, y mm, a partir de ahí ya mires el tema de rentabilidad. Porque si mm. miramos rentabilidad antes que medias y todo eso, nos precipitaremos, entraremos y seguramente salte el stop. Entonces, aquí lo que harías es lo que comenta Juan, esperar que en el diario se haga esa inhalación, consuma ese tiempo y a partir de ahí tal vez sea el momento, es decir, menos esperar una semana. Sí, es importante esto que dice Manu, sobre todo las personas que lleváis poco tiempo con nosotros, tratar de ir a lo fácil. Tratar de ir y entendiendo por fácil cuando hay eso, alineamiento de mercados, cuando hay vías del tren, cuando hay un patrón cerca de la media. Esas son las cosas fáciles. Con el tiempo, año, 2 años, ahí sí que ya te puedes permitir otras licencias porque ya estás obteniendo resultados de operar bien en lo fácil, y entonces sí que puedes empezar con cosas contra tendencia o cosas distintas, ¿no? Más complicadas, ¿no? Pero lo primero, como siempre decimos, es empezar a caminar para luego correr, como siempre decimos. Solo viendo el semanal ¿Mm? es así. Sí, sí, la verdad que... Está en un rango lateral de los 60 a los Sí, 30. Pues mientras esté en ese rango lateral, fuera. O sea, no complicarse. Cuando rompa sí, los 60 por arriba, para el sí, lado alcista, cuando rompa los 30 por abajo, para el lado corto. Mientras sí, esté en ese rango lateral, es intentar adivinar qué va a hacer. sí. Venga, vamos a por la siguiente, AVGO, a ver qué aspecto tiene esto. Ah, no me gusta mucho, la verdad. Mm. La veo así y no me gusta mucho. A ver, en marco temporal semanal tenemos etapa 2, eso es cierto. Una etapa 2 donde la última inhalación, como ha comenzado, con una gran vela sólida. Eso quiere decir que el primer patrón de compra uno que lo ha dado en la primera semana de estrenando el año, tenía que hacer PC1. Perdón, tenía que hacer retest. Esta subida podría haber llegado aquí, 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 no tengo ni idea. En este caso solo llegó hasta aquí y ha hecho el retest y desde aquí ahora parece que quiere recomponer. Vale, por tanto, en marco temporal semanal solo me interesaría por encima de los 361. Fuera de eso, no, ni hablo de ella. Vamos a ver en diario, a ver qué nos dice. En diario, bueno, pues tampoco me gusta. ¿Por qué tampoco me gusta? Porque si asumimos lo que acabo de decir en semanal, esa entrada sería en torno a este nivel, ¿vale? Y entonces es verdad que ahí estaríamos hablando ya de una etapa 2 ya bueno, media hacia arriba, pero fijaros, resistencias.
resistencia, hueco, esto es una resistencia, esto es una resistencia, esto es una resistencia. Quiero decir, cuando entramos en un valor, tenemos que mirar hacia la izquierda en diario y tratar de encontrar un movimiento fluido. ¿Qué es movimiento fluido? Pues que no haya zona de resistencias. ¿Qué son zonas de resistencias? Pues zonas de huecos, como estáis viendo aquí, máximos relevantes, como estás viendo aquí, o zona de congestión de velas, es decir, donde hay mucha apertura y cierre en la misma zona de precios, ¿no? En este caso, como hay claras zonas de resistencia muy cerca, bueno, muy cerca, a ver cuánto es esto. Bueno, qué coño, un 8,40 que lo pone aquí, parezco tonto. Bueno, desde ruptura un 6%. Bueno, pues no metemos nuestro dinero para tratar de ganar un 6%, seguramente arriesgando un 3 o un 4. Entonces, no es interesante esta acción, ¿vale? No es interesante. No sé Y si... a mí lo que me preocupa ¿Mm? es que dice, con acunamiento parece PC1 bastante bueno. Yo ahí ¿El no veo un acunamiento? ¿Dónde PC1 está el bueno. acunamiento? Yo no lo veo el acunamiento. O No sea, hay. por eso digo, eh, intentar anticiparse. Sí. En el diario se refiere al acuramiento y luego que está haciendo un PC1 bastante bueno. Por eso digo, un PC1 es etapa 2. Si no hay etapa Claro, 2 no hay claro, PC1. claro. Eso lo primero. Lo primero, lo del PC1 en etapa 2, cosa que no existe, esa etapa 2. Y lo segundo es Lo otro era el acunamiento, lo que el decía, acunamiento, que un no posible existe tampoco. acunamiento ahí. Aquí no hay acunamiento cuando veis que hay un cierre por debajo de la media de 20 alcista. No lo hay, porque Mm. aquí hay un cierre, e incluso si me apuras, aquí hay otro. Por tanto, no existe acunamiento, ¿vale? Y, Veremos a ver si hay acunamiento en otros momentos, en otros sitios, pero aquí de momento no. ¿Vale? y Por de tanto, hecho, para mí, algo, a veremos. Pero tú lo que señalas en semanal, yo lo que veo en diario es un patrón isla en máximos históricos. aquí sí, es verdad. Mira, es verdad. O sea, mucho cuidado para el Sí, lado sí. alcista. Sí, sí, no, y además que los máximos cada vez son más pequeñitos Eh, y cuidado. Y Vemos cierres por debajo de la media de 20 que no veíamos. Bueno, sigue siendo alcista, eso está claro, pero en sí, sí. marco semanal, pero cuidado, ¿eh? Ujú. Empieza a dar signos de giro. Venga, vamos a ver la siguiente, que es Marriott, cadena hotelera. Vamos a ver. Bien. Bueno, pues a ver, tiene marco temporal semanal, una subida muy potente, ¿no? Fijaros, cada vez que veáis un arranque con una gran vela sólida, eso quiere decir que cuando finalice la exhalación, no tenemos ni idea cuándo, la siguiente inhalación normalmente no va a perder el mínimo es decir, de esa gran vela sólida. Es decir, va a haber continuidad alcista, ¿vale? En este caso, siguió subiendo hasta dónde? Ahí terminó la exhalación. Bueno, pues perfecto. Y comienza la inhalación, ¿verdad? Vale. Bueno, pues esto que comienza aquí no debería perder a la zona de los 260, normalmente. A ver, se va a zona de soporte menor. ¿Lo veis? ¿Lo veis cómo se va a zona de soporte menor? Se cayó hasta aquí. Perfecto. Y desde aquí arranca y continúa para arriba. Vale, perfecto. Esto la verdad que el aspecto tiene buen aspecto. Importante, ahora que veo esto, no confundir estas dos últimas velas, con un patrón 1-2-3. Bueno, mejor dicho, sí es un patrón 1-2-3, pero es de los que no nos interesan. ¿Por qué? Porque el patrón 1-2-3 que nosotros operamos en Trading Mentor Academy, la gran vela sólida de arranque nace ¿dónde? En el entorno de la media. Aquí, no después de una subida ya importante, ¿vale? Por tanto, esto, bueno, no sé si pregunta esto, pero esto no es un patrón 1, 2, No, 3. es por el diario donde hace la Vale, duda. Luego vale. añadiría que lo que comenta Juan semanal, el patrón 2-3, cuando es lejos es porque viene precedido por un hueco profesional. Ujú, Si no viene por un hueco profesional, como en este caso no viene, ujú, o sea, no sería el patrón 1-2-3 ujú. para operar. Correcto. Vale. En diario, ¿qué tenemos? Bueno, pues en diario tenemos un patrón, o sea, perdón, una tendencia alcista, perfecto. Media, los mínimos crecientes, máximos crecientes, bien, hasta ahí todo bien. Y a ver, ¿qué es esto? Aquí has tenido un patrón 1-2-3 aquí. En realidad, mira, aquí sí que lo tienes. Ahí. Ese sí, es un patrón 1-2-3, correcto. Que arranca, ¿dónde? Aquí detrás de este. Patrón 1-2-3. Entonces el mínimo es un 1% por debajo de este nivel, 313, pues a donde sea. Vale. Sube, vale. Vale. Ahí nos hace. Esa caída, vale. Aquí es donde estaría el stop. Vale, aquí es donde estaría el stop, no nos toca. Y desde aquí, hueco pro. Hueco pro. Y bueno, pues y consolidan la parte superior. O sea que, bueno, déjame ver cómo está en horario. Puede tener continuidad alcista. Yo aquí lo único que le diría, ¿vale? Pues mientras estás mirando el horario, es Sí, que comenta que si es un hueco novato tras el patrón 1-2-3. a ver, esto no, 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 no.
No, no, no. Fijaros, tenemos que asociar novato a agotamiento. A agotamiento, ¿eh? A que ya lleva subiendo X velas y que se nota agotamiento bien alcista o agotamiento bajista, ¿vale? O también a euforia alcista o a pánico. ¿Vemos euforia alcista aquí? ¿Esto visualmente es euforia? No. Esto es nada, hueco alcista, no tiene mayor. De hecho, es la primera vela que tras consolidación. Un hueco novato, para que sea bueno, a ver si vemos uno a lo largo de la sesión, ocurre, bueno, pues después de, yo qué sé, 4 velas seguidas alcistas, por ejemplo. A la quinta, ¿eh? Abre con hueco alcista, eso es hueco novato. O hacia abajo, 4 velas rojas bajistas, y a la quinta nos abre con hueco abajo. Bueno, eso es un hueco novato bajista, ¿vale? Entonces, por tanto, no es un hueco, no es un hueco novato. Y bueno, no tiene mal aspecto, puede No, tener aquí funcionalidad lo alcista. único que ha hecho es o sea, el fallo de patrón de compra uno que hemos tenido, por Ujú. cómo empieza, y ahora con el retest, el nuevo PC1, y ya está. Pinta alcista, no tiene. Sí, 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 no, la verdad que tiene buen aspecto. Aquí ya se ha recuperado, ya va con la media de 20 alcista. Bueno, quizás ahora a corto plazo pueda tener un poco más de caída, pero en teoría, bueno, tiene buen aspecto Marriott. Yo, No. por ejemplo, aquí Quiero decir, ha sí, hecho algo sí, sencillo. Se ha ido al semanal, vías, o sea, vías alcistas, sí, etapa 2 en sí. diario vías del tren, etapa 2 clara, ha Patrón usado un dos tres, PC1 o un patrón 2-3 hace una semana perfecto. y a seguir al mercado, ya está, Eso a ir es. a lo fácil. Exacto, yo en este caso lo único que haría sería, pues ahora mismo el stop tiene que estar en esta zona, 313,97, que es un 1% por debajo de este nivel. Y bueno, pues cuando toque moverlo de nuevo, pues hacer el seguimiento. ¿Está en máximo histórico? Sí, hacer el Sí. seguimiento por el lado del stop, ¿vale? Hasta donde nos lleve. Así que buen aspecto, Mario, la verdad. Venga, Welltower. Vamos a ver Welltower, a ver qué aspecto tiene aquí. Uy, hemos visto una muy similar hace poco. Yo, Apgo. Apgo, sí, pero esta me gusta más. Esta me gusta más. Y mira, 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 es que es muy similar. Fijaros, vemos en semanal una caída fuerte con retest, ¿ok? Y aquí, cómo se recupera, pero el problema que le veíamos si superaba 361 era la zona de resistencia. Si vamos a Welltower, vamos a ver lo mismo. Mira, caída muy fuerte, muy vertical. Por lo tanto, ¿qué significa? Que tiene que hacer retest. Un retest que ha hecho en la semana pasada, perdón, hace dos, y desde aquí arranca. Vale, esto me gusta más. Esto me gusta más. Porque, mirad, si supera los 193. ¿Qué es importante? Mira, es que este me viene muy bien. Para que veáis uno sí y uno no. Si supera 193, mirad cómo es un movimiento hacia la izquierda. ¿Lo veis? Es totalmente fluido. Totalmente fluido hacia máximos relevantes. Quizás un poco de congestión de vela aquí, porque tenemos este cierre, esta apertura, este cierre, ¿lo veis? Esta apertura, ¿lo veis? Cierre, a ver si lo digo bien. Cierre, apertura, cierre. Bueno, quizás en 201 puede tener algo, pero sigue el siguiente y estamos en 209. Vale, esto sí, sí, sí me gusta por encima de aquí. Claro, ahora lo que hay que hacer es encontrar un patrón. Bien, la media de 20 está en realidad plana, ¿lo veis? Verde, rojo, verde. A nosotros nos interesa entrar en valores cuando ya la media de 20 está ya claramente alcista. Cuando digo claramente puede ser un 25%, 30%, ya que ya está picando para arriba, ¿no? Y ahora mismo le cuesta. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Para mí lo ideal aquí sería que esto, que ha arrancado bien la semana pasada, el viernes, continuara un poquito hacia arriba, ¿eh? No sé si superando o no esta resistencia, mejor superando para que no haya doble máximo y nos haga inhalación. Y desde ahí así, desde ahí ya sea la buena. ¿Por qué? Porque si hace este movimiento, ¿cómo va a estar la media de 20 ya? Sí, efectivamente, sé que lo estáis pensando. Ya va a estar así, que es como nosotros nos interesa. En general, un arranque alcista como este, cuando la media todavía está plana, no suele tener mucho recorrido en el primer tramo. Entonces, como esperamos que no tenga mucho recorrido esta entrada, vamos a suponer que lo supera, y si hace esta inhalación, ahí sí, ahí ese yo creo que sería un momento adecuado, porque además en semanal estaría alineado perfectamente, alineado, fijaros qué tendencia más preciosa, perfecto, y en diario, pues esta inhalación en semanal en diario ya la ha absorbido, además con un suelo que me gusta. Es un suelo redondeado, incluso podemos hablar de shakeout aquí. La verdad que tiene muy buen ojo este valor, ¿eh? Que no Sí. se ha pedido, pero Yo, me gusta. no sé si lo has comentado, Juan, Sí, porque estaba leyéndolo. sí, La gran vela, le preocupa la gran vela sólida de inicio del semanal, pero lo que has dicho tú, la implicación que tienes el fallo de patrón de compra uno que ya lo ha hecho y ahora es retest, y sí, BC1, o sea, en semanal sí, está dando patrón. exacto. Y luego, para diferenciar un poco, o sea, en diarios, esperar lo que comentas, y para mí, si nos hace memoria
la añadiría en el newsletter dentro de 2 o 3 días para Ujú, cuando haga ese ujú, movimiento en diario esperado. Y la otra diferencia que tiene respecto a Avgo en semanal ujú. es que en Avgo en semanal consumió el 100%, me suena de la exhalación e inhalación, consumió el 100%. Y esta, por ejemplo, en semanal no ha consumido nada. Ah, claro. O sea, Dices noventa por aquí. ciento más o Sí, menos, sí. exacto. Lo que está La diciendo diferencia que Manu, hay respecto a lo anterior. sí, lo que está diciendo Manu es esto, que ha eliminado en torno al 90% de toda la subida previa, ¿no? Mm. Y si vamos a Well, vemos que lo que ha eliminado es el 40-60. Bueno, Mm. este punto que yo no me había fijado es brutal. ¿Eh? Es brutal la diferencia entre una y otra, entre dos gráficos que se parecen muchísimo, ¿eh? Aparentemente se parecen muchísimo, pero hay estas pequeñas diferencias que a su vez marcan la diferencia, ¿vale? Fijaros cómo aquí ha caído, con una caída vertical también, ¿eh? Pero que ya la ha absorbido a través del retest a una zona 40-60, mientras que AFGO, o sea, Broadcom, fijaros cómo ha eliminado el 90, el 88%, 87%. Eso habla de debilidad. Por eso esta es menos creíble que Well, ¿vale? Y luego añadiré una cosa más, ¿vale? No sé si lo hemos comentado. La, o sea, el por qué ahora mismo, o sea, por qué esperaría en diario que hiciese el movimiento que comenta Juan, es porque el acunamiento que hace es un acunamiento media plana, no un Sí, eso acunamiento es. con la media alcista que te puedes fiar, por decirlo de una forma. Entonces, Eso es. como no te puedes fiar de ese acunamiento, tienes que esperar a que haga ese movimiento que comenta Juan. Hubiese Eso estado la es. media alcista y dices, ¡buah! Es un buen momento. Pero como la media está así plana, lo mejor es esperar al movimiento que comenta Juan. Correcto. Venga, nos venimos a España porque vamos a echarle un vistazo a Grifols. Vamos a echarle un vistazo a Grifols. Uy, 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 uy. Quita los últimos 3 días en diario, que es brutal. A ver, a ver, a ver, a ver. Luego, A ver, vamos a quitar los tres últimos días. Uy, espera, que estoy un poco torpe. Ahí, vale. Fijaros aquí cómo ha llegado a objetivo e incluso más allá, ¿vale? Fuera, fuera, fuera. Vale. Bueno, a ver, marco temporal semanal. Marco temporal semanal, pues estamos en una etapa 3, ¿no? Porque ya tiene muchos cierres por debajo de una media de 20. Bueno, nada, eso, una etapa 3. Marco temporal, además, bueno, pues fijaros la última vela como ha sido muy, 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 muy bajista, que sugiere continuidad bajista, ¿no? Marco temporal, uy, vaya, no quería mover eso. Marco temporal diario, pues hasta aquí que teníamos una etapa 2 con PC1. ¿M? PC1 que arranca muy fuerte, pero que en en las dos velas siguientes se lo ha cargado. 100%. A ver, déjame un momentito. Mirad, si agrupo esas tres velas, ¿qué tenemos? Una top Intel. ¿Y esto qué sugiere? precios más bajos. Lo que sugiere, precios más bajos, efectivamente. Por lo tanto, además, fijaros cómo ha llegado a una de las zonas, la zona de resistencia menor, ¿no veis? Y ahí es donde justo se ha parado. Ahora mismo, bueno, pues esto que era una etapa 2 se ha puesto en peligro en los dos últimos días. Ya podemos hablar casi ya de etapa 3 porque de esta última exhalación, pues ha eliminado el 99% y eso en una etapa 2 es raro, ¿no? Una etapa 2 al menos sana. Por lo tanto, Grifols, que bueno, tampoco tenía gran aspecto en marco temporal semanal porque estábamos en una 3. ¿Eh? Así que no sé por qué busca no sé si quiere comentar el alumno o la alumna algo Este concreto. valor es que salió hace un mes más o menos, Sí, iba y luego, no sé si es la misma persona que la del miércoles. ¿El miércoles qué pasó? El miércoles es la gran vela sólida. sí, Entonces se comentó como era una gran vela sólida, dónde meter el stop. Pues claro, sí. era una gran vela sólida, pero si tú veas esa gran vela sólida a un 7% y el problema de un 7% es que al final tienes que ajustar No, no se ha alejado a lo de dos velas menos, un sí, uno sí, por sí, ciento sí, y sí, eso estuvimos hablando si ponerlo donde sí. toca un 1% o en la mitad. Ajá. Para mí lo que me destaca ahora mismo es que esa buena pinta alcista que podía tener, porque muchas veces son las medias juntas en semanal dispararse, si lo que la que cambia, ¿vale? Si quitan las últimas 3 velas, tocaba Ujú. hacer un fallo de patrón de compra uno. Era lo normal, porque como había empezado la inhalación, que hiciese un fallo de Sí, patrón de compra uno y sí, que hiciese el retest. sí. Pero claro, no es lo mismo para mí que lo haga eso con velas normales Claro, que así. a hacer este tipo de velas. A mí Claro, él claro. hace estas velas y como pierda el mínimo relevante de hace 2 semanas, Sí. es un acunamiento en semanal para perder los 10. Sí, dos detalles más que me gusta comentar. Vamos a ver. Uno, esta gran vela sólida.
Las claves de la importancia de las grandes velas sólidas, una es que nazcan cerca de la media, lo cual me cumple. La segunda es que supere máximos anteriores. La segunda clave. Mirad, no lo supera. ¿Lo veis? Entonces eso, si esto hubiera sido un poquito más grande y hubiera superado máximos anteriores, seguramente hubiéramos tenido una consolidación de estilo patrón 1, 2, 3. Pero en este caso no ha cumplido la superación del máximo anterior, ¿vale? Por tanto, ya nos genera más dudas. Y yo creo que era, no sé si era Well Tower, la acción que vimos antes, que estaba arrancando Well, hacia arriba y que sí. decíamos, oye, lo que esperábamos es que haga un acunamiento, pero ya con la media de 20 alcista, ¿no? Entonces, sería que ahora mismo Well Tower está aquí, está rompiendo esto con una media plana. Entonces, lo que creemos que puede hacer Well Tower es esto. Y lo que nos encantaría que hiciera Well Tower es esto, venirse hasta aquí y aquí, sí, aquí ya darse la vuelta con el acunamiento, ¿lo veis? Con el acunamiento. Eso sería fantástico en Well Tower, ¿vale? Que es lo que ha hecho Grifols en este caso. Y ojo que parece que no, pero desde aquí hasta arriba pues ha subido un, no sé, un 15%, bueno, no sé cuánto es esto. Estamos hablando de un 13, sí, un 12%, ¿vale? Independientemente de que ahora se haya estropeado, se haya estropeado, pero ¿por qué también se ha estropeado? ¿Y cuál es la diferencia con Well Tower? Que en Well Tower tenemos etapa 2 aquí en semanal. En Grifols estamos en una etapa 3. ¿Ok? Pues no tiene nada que ver un gráfico con otro, simplemente lo utilizaba para explicar el concepto del acunamiento, ¿vale? Venga, siguiente, UPS. A ver qué tenemos aquí en UPS. Voy a eliminar aquí estudios anteriores para que no nos lleve suprimir, ¿vale? Para que no nos... ¿Tienes apuntada Snow? Snow, 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 snow. Pues no, pero Pues ponla, porque si no nos la saltaremos. venga, pues no, vamos a por Snow. Snowflake. Ahí está. Tenemos Snow aquí, donde, bueno, yo creo que ya en marco temporal semanal, inmediatamente ves que estamos en una etapa 3, ¿no? ¿Por qué lo vemos? Bueno, porque el mínimo relevante este ha sido perdido a cierre y porque la media de 20 ya se ha girado al alza, a la baja, perdón. ¿Vale? Por tanto, estamos en una etapa 3, Snow. Además, justo en esta vela, la objetividad del método Power 4, ¿no? Que enseguida podemos marcar en las que son claras. Si hay alguna en la que no lo veis complicadísimo, simplemente pasad de ella. Hay 8.000 y pico acciones en el mercado americano, no perdamos el tiempo. Hay que optimizar. Entonces aquí tenemos, bueno, pues nada, este comienzo oficial de la etapa 3 en este marco temporal semanal. Si nos vamos al diario, Explica bien el diario, ¿vale? Porque sí, la duda que tiene es que él considera que estaba en una etapa 4, al superar el máximo anterior estamos en una etapa 1 y ahora volvemos a estar en una etapa 4. Entonces, sí, explica bien todo eso que ha pasado sí, para que... sí, mira, sí, pues es muy buena pregunta, la verdad, es muy buena pregunta entonces. ¿Por qué? Porque tiene toda la razón, mirad. Aquí estamos, esto ya lo llamamos una etapa 1. Es verdad que este está un poco lejos de la media de 20, pero es igual, ya tenemos un cierre clarísimo, tanto que la media de 20 está alcista, por lo tanto, una etapa 4 con media de 20 alcista es difícil. ¿Qué pasa? Que cuando hay movimientos tan bruscos, tan rápidos, subida y bajada, aquí no nos ha dado tiempo a hacer una etapa 2, ¿verdad? Que será la duda que tiene esta persona. Entonces, tenemos que asociar a movimientos muy bruscos hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo puede ocurrir, puede llevar, mejor dicho, a que en este marco temporal no se vea el ciclo de vida completo. ¿Vale? No se vea el ciclo de vida completo. En esos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es bajar a marco temporal intermedio, que en este caso, por debajo del diario, sería el de 4 horas. Y ahí veremos el ciclo completo. Y entonces, ¿qué sería este movimiento? No lo entiendo. Si esto es una 1, si hasta aquí es una 4, aquí comienza una 1, ¿cómo es posible que ahora tengamos una 4 otra vez? Concepto de shakeout, concepto de amago, de que voy a hacer una 1 para luego continuar etapa 4, ¿vale? En realidad, si bajas al marco temporal de 4 horas, lo veis aquí, como aquí sí ha habido etapa 2, ¿no? Ha superado todos estos máximos. ¿eh? Tenemos media de 20 alcista, media de 40 alcista, ¿lo veis? Etapa 2, luego etapa 3 y ya incluso etapa 4 en este marco temporal intermedio. Claro, este movimiento, en el marco temporal intermedio se ve muy bien encima hacia la media de 200, aquí no se ve, en diario no se ve. Y por eso es la duda del alumno o de la alumna que es legitimísima y es de entender. Atención, me alegra esa duda porque es de entender, decir, oye, aquí no le encajo el método en esto. Claro, cuando estas cosas ocurren, que no son muy habituales, pero hay momentos en los que lo hacen, en realidad es que esto es un shakeout, es un amago de que me voy hacia arriba para hacer la uno. Sin embargo, me doy la vuelta y continúo el camino de etapa 4 bajista. Claro, para que haya shakeout,
tiene que ser muy rápido, muy violento. El escenario más violento es en una vela, en una vela. En este caso, fijaros que intentó hacer un patrón 1-2-3 alcista y sin embargo en la tercera, ¡pum! Vale, yo shakeout con más de 3 velas es muy raro. Digamos que estamos en el rango largo de un shakeout. Yo más de 3 velas creo que no me suena de verlo, o no lo recuerdo ahora mismo. Tiene que ser un movimiento muy rápido para que sea shakeout. Y esto sería un amago de etapa uno que no ha podido ser, y por lo tanto lo que hace es recuperar el escenario que traía vigente anterior. Claro, esto digamos que es de la parte avanzada y que lo entiendes y lo ves cuando ya llevas tiempo. Por eso la ayuda cuando surjan estas dudas de si en un marco temporal no veis el ciclo de vida naturalmente, de una manera natural, es que ha habido un movimiento muy rápido y por tanto la solución es, para que te aclare dónde estás, es vete al marco temporal intermedio. Por eso yo tengo 4 horas y 3 días, porque el de 3 días es el intermedio entre el semanal y el diario y el de 4 horas es el intermedio entre el diario y el horario. No lo uso mucho, la verdad. No los uso mucho, pero en estos casos concretos sí, porque aquí sí que puedes ver el ciclo completo y entonces sí que sabes que ahora mismo nadie tiene dudas de que estamos en una 4, ¿no? Y si estamos en una 4 a mitad de día, pues en día no vamos a estar alcistas, eso está claro, ¿no? Entonces aquí ha recuperado el escenario de etapa 4 bajista y bueno, pues lo más normal es que siga esa continuidad hacia abajo, ¿vale? No sé De- si quedó de- claro, Manu. sí, sí, quedó claro. De todas formas, ese checkout y eso, todo lo que ha sucedido, realmente no hubiésemos operado nunca. Ujú. O sea, ¿qué quiero decir? La importancia de saber lo que ha pasado, pero Sí. que realmente a la hora de operar, ahí no hubiésemos operado ni el lado alcista ni el lado bajista. De hecho, ahora mismo sí que estaríamos atentos para el patrón de venta uno que está en una etapa 4 clara, para operarlo si fuese rentable. Lo que pasa es que ahora mismo he visto que no es rentable. Pues yo Sí. digo que la gente a veces que no se preocupe por esto que es más avanzado, que no se preocupe si dice, ostras, no he entendido el tema, tengo que mirar 4 horas. Que no se preocupe porque realmente en diario en ningún momento dio un patrón de entrada, ni en el lado alcista ni en el lado bajista. Claro, porque hay gente que puede tener dudas como este, oye, ¿y ese patrón 1-2-3 que ves ahí? Ya, pero cuidado, el patrón 1-2-3, la vela uno tiene que ser la de arranque, ¿ok? Aquí ya no es la de arranque, es la segunda. ¿Mm? Eso es importante, ¿vale? Por Y, tanto, este no lo podemos operar porque no cumple los requisitos. De todos modos, me alegra mucho esta pregunta porque, bueno, porque significa que la persona que la hizo, el alumno o la alumna que lo hizo, está entendiendo el método. Y esto va a suponerle un paso más, ya veréis, ya verás. Venga, vamos a ir siguiendo. Ahora sí que nos vamos a UPS, sí, ¿verdad? Que es donde lo sí, habíamos dejado, ¿no? exacto. Venga, pues es que me había colado yo de una. Bueno, pues nada, aquí vamos a ver, tenemos UPS, donde, atención, teníamos una etapa 4, ¿la veis? Una etapa 4, no muy ordenada, porque miradla, si quito el precio, fijaros cómo están las medias, no hay vías del tren, no es una etapa 4 de estas de, no, bueno, está el precio, pero fijaros, es verdad que cada vez que había caída había latigazo, 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 latigazo. De momento aquí, etapa 4, no hay duda, ¿vale? Recupera un poco. Uy, doble suelo. Triple suelo. Está construyendo un suelo ahí fuerte, ¿eh? Claro, arranca hacia arriba. De momento ya sigue siendo etapa 4, pero ya tiene dos cierres por encima de la media de 20. Sigue siendo etapa 4. Ahora ya empieza, 3 cierres por encima de la media de 20. Es lo que Y nosotros mechitas por llamamos, abajo. y mechas por abajo. Es lo que nosotros llamamos etapa uno oficiosa. Oficial, no, porque no tenemos estructura, no ha roto un máximo relevante decreciente. En ese caso sería oficial, pero aquí ya hablamos de etapa uno oficiosa. Y otra vez la mecha, lo que decía Manu, las 3 mechas por abajo, ¿lo veis? Y ahora, bien, etapa uno ya, sin duda alguna, ¿verdad? Y de hecho, si superara ese otro máximo relevante que está a punto, sería etapa 2. No lo ha conseguido, ahí, etapa 2. ¿Lo veis? Etapa 2. ¿Vale? Bueno, pues nada, estamos en etapa 2. ¿Esto es un patrón 1-2-3? Visualmente sí, operativamente no. ¿Por qué? Porque ¿dónde nace? Lejos de la media, ¿vale? O sea, visualmente es un patrón 1-2-3, no hay ninguna duda. Operativamente no, ¿vale? Porque esto debería haber nacido cerca de la media. Marco temporal diario sí que bueno, la forma de las medias me gusta mucho más. Está claramente las vías del tren. Hace un patrón de compra uno precioso aquí, ¿lo veis? Patrón de compra uno, perfecto. Y ahora mismo, como se alejó mucho de la media, ¿qué está haciendo? En realidad está consumiendo tiempo, en la parte superior. Desde el arranque tenemos la L invertida esta, ¿lo veis? Así que bueno, parece que puede consumir un poquito.
un poquito más de tiempo, o incluso, bueno, veremos a ver, la clave está en si pierde los 106, ¿no? En estos casos a mí me gusta ver el horario, ¿eh? ¿Por qué? Porque la duda es, claro, fijaros, antes de ver el horario, cuando este como veis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas en rango lateral en diario, ¿qué significa? Significa que en horario está haciendo una etapa 3, lo más normal, ¿eh? Lo más normal. Entonces, claro, esa etapa 3 va a tener una zona de suelo, que obviamente es esta. Entonces esa va a ser la clave. Vamos a ver cómo está el horario. ¿Lo veis? ¿Ahí veis la etapa 3? Ahí está. Entonces este valor es sencillo, vamos, nada. 106,14, si lo pierde en horario, pues estará comenzando una caída, ¿eh? O la superación de los 109. Este es el rango, bueno, ahí, bueno, ese de ahí, ahora lo puse ahí doble, no se ve muy bien. Voy a ponerlo bien, las cosas bien hechas bien parecen. Ahí, 108,99, ¿vale? Porque este ya es otro, pero es un máximo, pero es una mecha, no es muy fuerte. Entonces, este sería el rango a vigilar. Ahora mismo, sí, pues estamos en una etapa 3 aquí, me parece, ¿no? Entonces, me da la sensación de que todavía puede caer un poquito más esto, ¿eh? O esperar un poquito más, caer un poquito por aquí, por debajo, a esperar que se acerque la media, ¿eh? Y si nos hiciera un PC1, imaginaos que ahora cae y nos hace un PC1, pues bueno, pudiera ser, ¿eh? Aunque no me convence de todo por la estructura Dice esta uno doble máximo, Sí, ahí doble máximo tendríamos. es lo que no me convence. A Y mí el techo es redondeado. el escenario que plantea Juan, o sea, Sí, no sé si es Juanjo o Juan José, ¿vale? sí, sí. Eh, Me gusta en el sentido de que dice que es para un patrón de ruptura a continuación alcista y que esperan semana un rango lateral. Como espera eso, que se espera una semana. O sea, lo ideal es que Claro, nos tengamos otra semana más en ese rango lateral que comenta Juan. Si rompe por abajo, que rompa un poquito, pero que vuelva en ese rango lateral y solo se operaría eso, por el patrón de ruptura. Y ya está, y no complicarse. vale, vale. Vale. Venga, perfecto. Continuamos con la siguiente, Talgo. Talgo, a ver, bueno, pues nada, Talgo tenía una etapa 4, ¿m? Y ahora mismo ya tenemos una etapa 1, ¿eh? Ya vemos una etapa 1, porque ya este cierre, este máximo relevante ha sido superado cierre, no por aquí, que este no lo había superado, ¿lo veis? Este, sino por esta. Ya tenemos una clara etapa 1 con una media de 20 alcista y una media de 40 alcista. O en verde, sí. Por tanto, tenemos una etapa 1 en este marco temporal semanal. Y en diario, claro, esta última subida, pues lógicamente tenemos una etapa 2. Una etapa 2 en la que, bueno, ha hecho su exhalación y ahora está en plena inhalación. Vale, bueno, pues no tiene mala pinta. A ver, a ver, algo que me preocupa es, viendo el volumen y viendo el tipo de velas, que hay mucha mecha, ¿lo veis? Hay mucha mecha. Eso significa que el volumen es pequeñito. Y si el volumen es pequeñito, fijaros, 277.000 de media, y en los últimos días, por ejemplo, atención, 100.000 títulos, ¿eh? Es que en 300.000 euros lo mueves. 139.000 títulos, 60.000 títulos, cuidado con este tipo de valores, porque en primer lugar vais a tener un spread muy grande, generalmente. De la compra y la venta es posible que haya un spread grande. Es verdad que cotiza a un importe pequeño, pero claro, cuidado con eso porque al final son comisiones implícitas. Por eso ya este valor a mí no me convence mucho. Ahora, en términos estrictamente gráficos, bueno, pues sí, es verdad, está haciendo un patrón de compra uno e incluso con PC1, perdón, con retest, digamos, ¿no? Pero las mechas están siendo por arriba. Las mechas están siendo por arriba. Son intentos alcistas negados. Así que no me extrañaría que pudiera tener más continuidad bajista. Déjame ver cómo va en horario. Mirad, ¿veis el tipo de mechas? ¿Lo veis? ¿Eh? Esto es típico de valor poco líquido. Valor poco líquido. Y ahora, pues bueno, está claro que la zona de vigilar en este caso son los tres, bueno, por hablar de números redondos, porque en el caso de que lo pierda se va a ir a los 2,95 con total tranquilidad. Y si se va a 2,95 habrá eliminado este fallo, esto sería un fallo de ruptura de continuación alcista en semanal. No me gusta este valor. ¿Cómo lo Es ves, que Manu? encima estoy viendo en horario 8.000 títulos, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, claro. En Uf. la última hora. Entonces, significa eso? Con 24.000 euros, si tú inviertes 3.000 euros, significa que eres la octava persona que puede mover, o sea, ese valor en horario. Sí. Entonces, está claro que es España, Mm. pero el problema que veo es que una persona normal prácticamente puede mover este Sí, valor. sí. Estos tipos de valores, que cuando son pequeños, si se espera, bueno, pequeños en cuanto a volumen, si se espera un movimiento fuerte, por lo que sea, la estrategia buena es hacerlo por lotes, ¿vale? Por lotes pequeños. Me compro 1.000 euros, ¿vale?
y a medida que se va cumpliendo ese escenario que tú tal, pues puedes ir añadiendo. Pero como pretendas comprar un lote grande, estás fastidiado primero porque no vas a tener contrapartida, seguramente, ¿vale? Una, Eh, una cosa, ¿hemos terminado con algo? sí, Pon target, es que creo que es un valor target, puede ser. sí, sí, sí. Pues ponlo porque al no poner la Ah, almohadilla se nos ha pasado. vale, vale, vale. Sí, es importante que pongáis almohadilla para detectar que es un valor, ¿vale? Target, bueno, Target tiene, bueno, es que es maravilloso esto, mirad. La etapa 4, ¿lo veis? Marco temporal semanal. Después de una Suelo declaración. el techo redondeado que llegando a origen. Ajá, sí, eso arriba. Aquí, ¿qué está haciendo? Hace la inhalación y comienza la siguiente exhalación y hace doble suelo, triple suelo y ahora sí, para arriba. Medio de 20 alcista, medio de 40 alcista. Ojo, cuidado. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas seguidas verdes. Cuidado, estamos en etapa 2 de marco temporal semanal, pero volando demasiado alto. En diario, pues lo mismo, tenemos una clara etapa 2 con un PC1 aquí, muy interesante, ¿lo veis? PC1, perfecto, entrada, y de momento no te has sacado el stop, seguirías aquí arriba, y perfecto. La entrada aquí, vamos a poner a este nivel, y tendrías un 15% de ganancia ahora mismo, tranquilamente. Vale, pues aquí el stop 2 más atrás, aquí estaría el stop en 107. Y bueno, pues esperar que haya esa continuidad alcista, ¿no? Está llegando a una zona de resistencia que es los 114,18. Está en 111, todavía le queda, parece que le queda un poquito más y puede que llegue. Pero si es para entrar, desde luego no es el momento. No dice de esperarse que haga esa inhalación. A eso me gusta más. En semana has dicho etapa uno, etapa 2. Dos, dos, dos. Dos. Creo que se habrá equivocado en el teclado, yo creo, porque sí que lo tiene claro que él ha visto que los dos máximos que está señalando son iguales y cuentan como uno, Esto cuenta como uno, pero este y y este. luego ese. Por eso creo que se ha equivocado en el teclado, porque sí que Vale, tiene claro lo de cuando superas dos máximos decrecientes es etapa 2. Entonces vale, vale. imagino que ha sido por el teclado. Seguramente esa. Pero sí, estaba esperándolo y esperaba esa inhalación a los 100, que sería para un patrón de compra uno a nivel semanal y Ujú. con buena pinta de solo redondeado a los 128. Y lo que destacaría, Juan, de este valor es que si quitas los últimos 2 meses, por ejemplo, donde están los dos máximos decrecientes, o sea, quita todo lo que hay hasta los dos máximos decrecientes. No, al revés, en el otro sentido, para que se vea la bajada. El por qué hay que esperar a que haga ese suelo. O sea, no hay que tener prisa. Como realmente ahí parece ser que quiere intentar algo, la Ujú. media 40 está bajista, la media de 20 plana, cómo hace realmente el suelo y ahora realmente cuando empieza ya el valor, después de hacer un buen suelo, a reestructurarse, irse al alza. Lo digo para, como si no tiene prisa, no esta persona, sino cualquier otra, hay que darle ese margen porque ahora ya sí que está en esa etapa 2, inhalación, patrón de compra uno y en principio irnos a la zona de los 120, 128, que está la media de 200. Y ahí Sí, ese será el buen swing para coger a nivel diario y coger a nivel diario a lo mejor dos, tres o cuatro patrones. correcto. Venga, vamos a ver, vamos a agilizar, que nos quedan todavía cuatro. Vamos al Nasdaq. Nasdaq, marco temporal semanal, etapa 2 alcista. Vale, etapa 2 alcista, lejos de la media. Bien, bueno, pero arrancando tras esta pequeña consolidación. Bien. Y en marco temporal diario, pues también etapa 2 alcista, con PC1 aquí, ¿lo veis? PC1 aquí, otro PC1 con retest aquí. Y bueno, pues aparentemente la única duda es, bueno, este posible fallo de ruptura de continuación alcista, ¿no? Que nos ha dejado justo el viernes. Pero bueno, a ver, está máximo histórico. Y sí, lo que quiere es la proporción, por lo que veo. O sea, La tiene claro proporción. el escenario, el PC1 y luego la patrón de ruptura y la proporción dice que sería $117. 117. Imagino que ha cogido el semanal, lo que veo. Sí, el semanal ha cogido la proporción. Desde Pues 65 a 100, más o menos, creo que es, ¿no? Hasta ahí. Y esa es la que ha trazado para los 117. Imagino que es así. Lo que veo en la gráfica, sí. sí, Eso es un poco el objetivo que tiene. sí, 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 sí. Sí, la verdad que tiene buen aspecto. O sea, no le veo así mucha historia. A ver, en horario. Bueno, pues hombre, que es verdad que le va a costar un poquito ahora porque ha arrancado con una gran vela sólida y por lo tanto es posible que le cueste. Ya en zona de soporte menor vemos cómo ha aparecido la mecha, ¿lo veis?
Entonces, igual consume un poco de tiempo aquí para luego arrancar hacia arriba, pero en principio tiene, tiene buen aspecto y bueno, si objetivo 117, pues todavía tiene un recorrido Mm. importante. Tiene buen aspecto. Vamos a ver Morgan Stanley. Morgan Stanley. Presentaba resultados creo que esta semana. Ah, bueno, pues mira, tiene buen aspecto, la verdad. Está una media de 20 alcista, 40 alcista, vías del tren. Bien, tiene esta vela roja por el medio que rompe, el recuento, así que bien. Además, me gusta esto, me gusta, pierde mínimo anterior y me doy la vuelta, lo cual es interesante. Y en marco temporal semanal en marco temporal diario tenemos un patrón 1-2-3 que nace cerca de la media y que supera máximos anteriores. Pues, ¿qué queremos, chavales? Está muy Mm. bien. Me gusta, me gusta. Añadir a la lista 4. Vale, está bien. Manu, ¿cómo lo ves? Sí, no, de hecho yo estaba siguiéndola por el tema de web. Por el tema de... Pues es el tema de los resultados, dónde habría y todo eso. Y yo no le veo ninguna pega, o sea, y de hecho en el meeting que hablamos de fortaleza por los sectores y la banca es uno de los sectores más fuertes, así que Claro. Mira en semana, en eh, mensual. Uf, cuidado, ¿eh? Qué bestialidad. Está muy fuerte, está muy lejos. Pero claro, a lo mejor, claro, hay que tener en cuenta que para nosotros en swing trading, que haya una sola vela más, pues, nos vale de sobra. ¿Entendéis? De todos de, modos. si la única duda que tiene por lo que veo es el target. Como están máximos históricos, ¿Mm? claro, aquí lo único que podríamos es a nivel diario ir proyectándolo, por lo que veo, porque en semanal no hay máximos relevantes, o Sí, sea, sí, sí. Está tan fuerte que no hay máximos relevantes, tendría efectivamente. que ir haciéndolo a nivel diario, Sí, la proporción de impulsos para ver el target, o stop vela, o sea, o gestión de stop y ya está, y dejar correr las ganancias por sí, gestión sí, de stop. sí, sí. El horario. Bueno, el horario tiene techo redondeado. Mm. Tiene techo redondeado, por lo tanto, le va a costar un poquito, ¿eh? Esto tiene pinta de bajarse hacia la zona de 187, más o menos, y ahí tratar de recomponerse y cuando llegue otra vez aquí arriba le va a costar. O sea que auguro una semana y quizás a lo mejor otra vela más de consolidación, ¿eh? Y, y para mí o sea, el martes que abre el mercado, importante el cierre estoy viendo. Mira a ver si hay un fallo de ruptura. Mm, El patrón 2-3 sí, superó a cierre ahí. A veremos martes, para mí muy importante que a que no cierre, cierre eso es, no lo pierda la inside bar de ese patrón 2-3, porque eso es. si lo bueno que tiene el patrón 2-3 es que si supera por arriba es un inicio de un arranque muy fuerte. Ujú. Ahora, como pierda el inside bar, es un topping tail encubierta. Sí, Si sí, hiciese un topping tail encubierta, tendríamos fallo de ruptura y tal vez final de etapa 2 en nivel diario. O sea, muy sí, sí, importante el cierre del martes para mí. sí, muy de acuerdo. Venga, creo que son tres últimas. LPRO, Open Lending. A ver, Open Lending. Vale. A ver, que no sé qué hay aquí. Vamos a borrar estas cosas de análisis previos. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una etapa uno, ¿no? Sí, una etapa uno Sí. en marco temporal semanal. Al superar este máximo relevante, por fin. Bien. Fallo de patrón de venta uno que ha hecho. Fallo de patrón de venta uno, efectivamente. Vale, y etapa uno. Bien. Por lo tanto, no molesta para el lado alcista el semanal. Y en diario, pues claro, esa subida fuerte lo que tenemos es, bueno, pues un patrón de... Mira el acunamiento aquí. Bueno, no, todavía estaba plana, no es de los más, académicamente los más interesantes. Arranca muy fuerte y luego aparecen las mechas por arriba, significa que ahí está la oferta, y desde ahí ha comenzado una inhalación que tiene todo el aspecto de continuar, la verdad. Tiene todo el aspecto de continuar. De hecho, si vemos el horario, me imagino, efectivamente, todavía estamos en una etapa 3, estamos en una etapa 3 y si pierde este mínimo 206 estaremos en el comienzo de una etapa 4. Por lo tanto, me da la sensación de que le toca inhalar más, le toca inhalar más en diario. ¿Mm? Sí. Si se apoya en la media de 200, en concreto en la zona 1,96 o así, porque esto va a ir girando un poquito, en la zona de soporte menor, 1,96, 1,94, desde ahí arranca, pues tendremos hasta cierto componente blast, alcista. Así que interesante dentro de, no sé, el jueves, viernes. Potencialmente interesante para jueves, viernes. Para mí, ya directamente en el semanal, Mm. yo me esperaría que hiciese la fase transición. O sea, Mm. dentro de 2 meses vigilarla.
¿Y qué Y dice ese la chica? acunamiento ahí Claro. será el momento para ese suelo redondeado irse a la zona de los 5. O sea, Ujú. ahora es para intentar coger ese 10-15%, Sí, sí, pero realmente donde estará interesante será dentro de 2 meses, sí, porque si rompe la zona de los 3 hasta los 6 es un suelo redondeado y un 100%. sí, Ahí sí. será el momento clave. Venga, dos últimas, Length Therapeutics. Length Therapeutics, donde tenemos una etapa 4 clarísima, muy extendido el precio y comenzando una inhalación. Además, comienza con fuerza esa inhalación. ¿Vale? Por lo tanto, podemos ver a lo mejor fin de etapa 4, pero bueno, todavía es muy temprano para hablar de ello, ¿no? Bien, está a un 38%, por lo tanto, lo más normal es que haya algún tipo de inhalación. Claro, en diario, esta vela tan potente en diario le ha obligado a girarse y comenzar a hablar de lo que conocemos como una etapa uno en este caso, porque no tenemos un cierre por encima de este, ¿verdad? No. Ah, bueno, sí, está ahí. Bueno, está ahí en el límite, ¿no? Estamos Sí, en pero ese límite. ese máximo está lejos de la Está media, muy se lejos de tiene la en media, cuenta. sí. Así que no lo contamos. Entonces, por lo tanto, estamos en una clara etapa uno, ¿no? Una etapa uno que, bueno, ahora mismo parece que quiere hacer el acunamiento, ¿eh? Lo ideal sería es que aquí mañana, bueno, el siguiente día, mejor dicho, nos hiciera otra vela bajista, ¿eh? Para hacer un acunamiento ya con una media de 20 alcista y desde aquí arranque para arriba, ¿vale? Tendríamos un alineamiento no de etapas, sí de movimientos, ¿vale? Porque tendríamos un movimiento alcista en forma de etapa 2 en diario con un movimiento alcista en forma de inhalación de etapa 4 en semanal, ¿vale? Él quiere Y pillar eso, la contratendencia al semanal. eso es. Y nos queda, la última que yo tengo es Neogenomics, que tenemos, bueno, pues ya una etapa 2 en marco temporal diario, semanal, perdón, una etapa 2 en marco temporal semanal y una etapa 2 en marco temporal diario. En ambos marcos temporales tenemos esa etapa 2. Entonces, una vez que ya tenemos definido ese alineamiento de marcos temporales, nos tenemos que ir al diario a ver si tenemos algún patrón. Aquí de momento, pues la verdad que no veo ningún patrón. De entrada, más allá de a lo mejor un patrón de ruptura de continuación alcista que pudieras trazar. El retest está esperando. O sea, 1328, un retest, pero sí. es más un patrón de ruptura que no un PC1 Sí, ahí. sí, exacto, eso me refería. De 1326, que os ha tocado una, dos, tres, cuatro veces. Bueno, pues sí, podría ser, porque si eso es así, tiene recorrido en semanal, y a ver en diario, pues también tiene recorrido. Bueno, tiene El un gap, hueco. ¿no? ¿Eh? Está cerrado el gap, ¿no? Sí, Pues sí, no, no, bueno, está justo en él. El ah, siguiente estaría en 1390 cerrado. ah. Entonces, bueno, tampoco. No sé, no, está bien, o sea, es alcista, pero es lo típico. Hay veces que ves una acción que tiene muy buen aspecto, tiene muy buen aspecto desde el punto de vista de los ciclos de vida, pero que en realidad no le encuentras el momento adecuado de entrada, ¿no? Mm. Que aquí, unos momentos antes sí podría ser por PC1 aquí, aunque bueno, ya con la media de 20 nos hubiera generado esa duda, ¿vale? Pero la media de 20 plana, o incluso un poquito bajista, nos hubiera generado esa duda, pero sí que ahora la verdad que no tengo muy claro porque, bueno, no es un patrón muy limpio, digamos, ¿no? Y el semanal llegando a resistencia menor le va a En costar semanal, mucho. resistencia menor, sí, sí, Mm. no me convence mucho. Un último valor que han puesto es Venga, al revés. IONQ. IONQ. Venga, vamos a Sí. ver IONQ, a ver qué aspecto tiene. Vale, venga, pues en marco temporal semanal tenemos de momento una etapa 2. Esta se parece a Rigetti. Esta será de las cuánticas, seguro. Ajá. Tiene pinta, Computer Services. Fijaros, ya viendo cómo arrancaba la primera vela, inhalación, veamos que el primer patrón de compra uno, a ver, perdón, que quería borrar esto. El primer patrón de compra uno nos debiera dar fallo. Pero además, antes de eso, atención, mirad, ¿cuánto ha eliminado de esta exhalación? ¿Cuánto ha eliminado? No sé, 86%, por decir, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay fuerza alcista? No mucha. Entonces, el siguiente patrón de compra uno nos va a dar fallo, ¿vale? Pero ojo, que nos dé fallo no quiere decir que no pueda ser rentable, porque está en la zona de 40 y el máximo es 80. O sea, con que vaya a 60, es un pastizal, ¿no? Simplemente lo que quiere decir es que la siguiente salida no va a superar este máximo en primera instancia, ¿vale? De hecho, claro, ahí vemos en la salida y no puede. Y se queda aquí y ahora hace un retest. Y desde aquí intenta arrancar de nuevo. Vale. Digamos que en semanal está salvando los muebles alcistas a través de la estrategia del retest. Vale, perfecto. En diario.
En diario teníamos esa caída y ahora mismo estamos en etapa uno y continuamos en etapa uno en realidad, ¿no? Porque este y este, aunque son decrecientes, como este está lejos de la media de 20 no lo consideramos que lo haya superado, o sea, que haya superado 2 sino que es uno y está cortando hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y ahora, bueno, e incluso lo ha cortado hacia abajo. Por lo tanto, de momento, bueno, pues todavía le cuesta mucho Vale. arrancar. Es verdad que están las tres medias juntas y eso a mí me gusta mucho, pero bueno, o sea, lo primero, casi para estar ¿Dónde seguro, entraría en etapa 2? ¿52-62 o 55-60? ahora mismo para mí aquí, 55-60. O sea, eso es Ahí. lo que tiene que vigilar, porque me pone 52-62, entraría en etapa 2. Ah, espera, 52-62, ¿qué punto es este? Ese. Este. No, pero estamos en etapa uno y no superaría dos máximos, ¿no? No, 55-60. Y encima es donde empezaría el movimiento un poco Claro, fluido. más O fluido. sea, este para mí, Es este, ¿no? Es este punto de aquí. Es que sí, además en semanal también te lo está diciendo, ¿no? Que exacto. el punto clave es ese. Las cuánticas sé que son muy llamativas a nivel de ¿Mm? rentabilidad, ¿Mm? porque Rigetti le estaba siguiendo y tal, pero incluso y esta, IONQ, me esperaría que haga el toque en los 55, acune ¿Mm? y a partir de ahí, ¿Mm? antes, Sí, cuidado. sí, sí. Muy bien. Venga, pues oye, hasta aquí hemos llegado con este resumen semanal de trading número 265, que esperamos os haya parecido interesante. Nada más, Manu, que nos vamos viendo a lo largo de la semana. Venga, Cuidaos. chao. Chao.